Ahí está, ya apareciste, Mica. Les cuento que hace un ratito ya les subí la resolución de la práctica 15. Ahí les comparto. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la clase pasada? Diferenciales y elasticidad. ¿Sí? Hicimos el recorrido del cálculo aproximado, ¿se acuerdan? El cálculo aproximado, llegamos a elasticidad de la demanda. ¿Alguien me quiere decir algo? Llegamos hasta por acá, ¿sí? Y les voy a contar algo. Como acá los tienen resueltos los ejercicios de elasticidad, ¿sí? Yo los voy a dejar que los miren bien con la práctica resuelta, que es esta. El que está marcadito en rojo, el 10 y el 11, son los importantes, pero igual acuérdense que yo les comentaba que por ahí son poco probables estos ejercicios, porque en realidad la derivada es un poquito fácil respecto de lo que ustedes tienen que resolver, que son más integradores los Profe, se ejercicios escucha de las entrecortado. prácticas No sé si soy yo. anteriores. ¿Qué? Yo escucho bien. ¿Hay alguien que no me escucha? A ver, Yo te escucho bien, profe. fíjate ahí. Estoy con los auriculares y estoy en el máximo. A ver. Se escucha bien, por ahí es el internet de no sé quién. Bueno, a ver. Por ahí es para un compañero o compañera. Fíjate mientras tanto. Fíjate porque todavía lo podemos seguir probando. Total, no empecé a explicar nada. Era para comentarles que me quedé acá, pero en vez de retomar de acá, como ya la tienen subida, voy a ir a la 16, que igual también ya se la subí. La A ver, me 16 fija la también se la... conexión. ¿Qué es eso? Ahí está probando. El compañero o compañera, no sé quién es. Si tenés problemas, igual todavía no empecé, podés seguir probando. Le subí esta, como les decía. Igual controlen, estos ejercicios igual son cortitos, no son muy integradores de derivación. Eso es lo que pasa con la 15. Y la 16, que sí es un tema siempre tomado, el de teoremas de valor medio, tanto en final como en parcial, ahí voy, que les comentaba que también se la subí, así que ya la van a poder ver a partir de hoy. Ahí está, ahí la ven. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, lo que pasa que antes de que nos metamos en los teoremas, que seguramente ustedes ya vieron la interpretación geométrica con la profe, en realidad uno antes que Rolle debería ver Lagrange. Acá en realidad está puesto al revés, porque en la práctica está primero Rolle y después Lagrange. Miren, yo voy a avanzar un poquitito. Está primero el caso particular y después el caso general. ¿Vean? Uno podría interpretar como que Lagrange es una generalización, es una generalización de Rolle, o bien pensar, que es lo que corresponde pensar, que el teorema de valor medio por excelencia es Lagrange y que Rolle es un caso particular. Miren, este dibujo que es fundamental, porque esta interpretación geométrica es la que ustedes deberían saber, sobre todo para el final, interpretar de dónde sale la expresión esta que nosotros utilizamos en la práctica. Y esta fórmula, esta que estoy marcando acá, bueno, lo que pasa es que si yo lo pinto, como es un PDF, se me pinta todo, pero la formulita esta que está en el cuadrito rojo, que te pone las hipótesis, es decir, cuándo puedo usar este teorema, en qué condiciones lo voy a utilizar, y esta expresión, cómo la voy a utilizar para averiguar ese famoso punto, ese valor de C
que en realidad es un valor de X, ¿sí? Yo voy a mostrar en el pizarrón otra vez la interpretación geométrica en los dos casos, para que vean que en realidad ROL es un caso particular de Lagrange. Eso es lo que deberíamos interpretar. Y a partir de ahí, ¿qué ecuación es la que queda que uno debería resolver? Lo que uno resuelve es una ecuación y uno encuentra un valor de X perteneciente a un intervalo en el cual sucede algo en especial. Entonces, ese dibujito que tienen ahí, que igual pueden tener la función o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero igual se trata de una función continua. Lo que yo quiero que ustedes miren es esto. Yo la voy a dibujar cóncava hacia abajo, pero por una cuestión de comodidad en el pizarrón, pero es lo mismo que tienen ahí, pero para que interpreten esto. Yo la voy a dibujar así exagerada a propósito para que vean, ¿sí? Esto está inmerso dentro, obviamente, de un sistema de coordenadas. Ahí igual díganme si en la pantalla, si quieren igual yo dejo de compartir para que vean bien, pero es para que comparen con el dibujo que está ahí, con el que pueden haber visto. Ahí digan si ven bien. Si no, dejo de compartir. A ver. Vemos bien. ¿Ven bien? Bueno, en realidad ustedes van a partir, ¿ven? Este es el valor de A. Esto sería para ustedes f de A. Este es el valor de B. Esto, vamos a ponerlo un poquito más ahí. Esto es el valor de F evaluado en B. Y este es el famoso intervalo cerrado en el que primero van a analizar, se van a preguntar en las hipótesis si la función es continua en ese intervalo. Es lo que primero se van a preguntar, si es continua. Una vez que les salió que sí, se van a preguntar si la función es derivable en el abierto. Es derivable para poder aplicar el teorema. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema? Fíjense que ustedes lo que van a trazar, eso se llama recta secante. Recta secante es la que pasa por los extremos de AB, ¿ven? Van a unir los extremos. Yo lo voy a hacer en negro, podría, o si no en verde, a ver, porque la recta tangente, que va a ser paralela a esta, la voy a dibujar con rojo. Pero esta recta, que es la primera en realidad que deberán hacer al dibujo, es la que une los extremos del intervalo. Entonces, esta es la que se llama recta secante, la que une los extremos. Y una vez que se pararon ahí, se van a mover con la regla, porque en lo que uno busca es dibujar una recta paralela a esta, ¿ven? Se van moviendo con la regla paralela a la recta secante, y esa recta paralela es la que va a cortar en un punto a la función. Esa es la famosa recta tangente a la curva que va a cortar en un punto, ¿sí? Ahí yo voy a tomar el rojo, ¿ven? Entonces me muevo en forma paralela a esa recta secante y la voy a dibujar tangente a la función. Esa se va a cortar en un puntito, ¿sí? Podría cortar en más. A veces ustedes esta función no es así, sino es un polinomio, y si llega a ser una función polinómica, cuando trace una recta paralela a la secante va a cortar en más de un punto, ¿sí? Entonces, lo que uno va a buscar es justamente ese famoso valor de C, en realidad es un valor de X perteneciente al intervalo AB, en el cual, fíjense, esta recta tangente, al ser paralela a la recta secante, va a tener la misma pendiente. ¿Hasta ahí me siguen? Nosotros venimos estudiando que si dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces, ¿de dónde deriva esa fórmula que nosotros ponemos en la cual vamos a encontrar este puntito? Ese puntito va a tener la pendiente, ¿sí? La pendiente de esta recta tangente tiene que ser igual a esta. Entonces, lo primero que escriben en la demostración que hicieron con la profesora es la pendiente de la recta verde, ¿ven? Que es la recta secante que pasa por AB, la pendiente tiene que ser la tangente, es decir, vertical sobre horizontal.
la pendiente de la verde, miren, se los anoto con verde, la pendiente de la verde tiene que ser vertical sobre horizontal. Este segmento vertical es f de b, que es todo esto, f de b, menos este pedacito que es f de a. No sé si lo verán en verde. A todo f de b le quito f de a, es este segmento. Esto es lo que yo estoy haciendo, lo hago un poquito rápido porque esto es lo que ustedes vieron en la teoría. Sobre esto que está acá es a todo b le quito a, que es el segmento horizontal. Esta demostración la tienen que saber ustedes para el final teórico, de dónde sale esta fórmula. Pero como esta pendiente, la de la recta verde, tiene que ser igual a la pendiente de la recta roja, será la pendiente de la roja, ahí en m yo no pongo m, sino pongo la derivada de mi función evaluada en ese punto C. De ahí sale el teorema de Lagrange, que sea f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, cuando ustedes evalúen la derivada en un cierto punto C, es decir, la derivada en X o la derivada en C, me va a quedar igual f de b menos f de a sobre b menos a, que es un número. Todo esto va a ser igual a 2, igual a 3, igual a un número, y les va a quedar armada una ecuación para despejar ese valor incógnita, porque la pregunta va a ser, ¿en qué valor de C? ¿En qué valor de X? C por llamarse C, pero es a qué valor de X perteneciente al intervalo abierto se cumple esto. ¿Por qué nosotros decimos que Rolle es un caso particular de Lagrange? Porque fíjense que acá en Lagrange f de a es distinto a f de b. Cuando nosotros tomamos Rolle, ¿me van siguiendo? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bueno, ¿por qué decimos que Rolle es un caso particular de Lagrange? Porque si este dibujito, miren, yo en vez de hacerlo así, donde f de a es distinto de f de b, por eso que lo borro, porque total ahí ustedes lo tienen dibujado y ya lo vieron con la profe, ya lo tenemos ahí en pantalla. Si ese dibujo, yo en vez de considerar esta la curva, la hubiera considerado así, miren, en vez de así, hubiéramos considerado esta curva, ¿vean? Donde f de a es igual a f de b, cuando ustedes hacen esta resta, si f de b es igual a f de a, esto da 0. Por eso que en Rolle nosotros ponemos la derivada evaluada en C igual a 0, porque f de b es igual a f de a. Por eso ustedes en Rolle tienen otro inciso más u otra hipótesis, entre comillas, más, que no es hipótesis, en realidad es una condición que f de b sea igual a f de a. Pero en realidad las hipótesis del teorema del valor medio son estas dos: que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Eso es el teorema del valor medio de Lagrange. Si le agrego esto, que f de b sea igual a f de a, entonces es Rolle. Pero ustedes, sabiendo esta fórmula nada más, ya acá tienen Rolle. Este es Lagrange y este es Rolle. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, y la recta tangente, por eso que cuando uno está hablando del teorema de Rolle, la secante te va a quedar así. Te va a quedar obviamente una recta horizontal. Esta es la secante. Y cuando vos traces la paralela a esa secante, ¿ven? La paralela a la verde, te va a quedar por acá, te va a quedar horizontal. La que yo hago en rojo, ¿sí? Te va a quedar horizontal y vos vas a encontrar un puntito C en el que la derivada en ese punto va a ser 0. Vuelvo a decir, ¿sí? Rolle, caso particular de Lagrange. En realidad, uno lo debe ver así, como caso particular. Ahora, nuestra práctica, ahí voy. Nuestra práctica, la parte práctica, empieza por Rolle. Empieza en realidad por el caso particular,
pero ustedes deberían verlo al revés. Ahí está, ¿ven? Ahí está la profe que tipió esta práctica. Bueno, les cuenta el teorema de Rolle. ¿Ven que ahí está dibujada una función polinómica? Cualquiera, no una solita curva, sino la viborita. Ahí tienen A y B. Ven que en este caso estaríamos hablando de Rolle, donde ahí se lo señalo con el mausito. Ven que A y B, que son los extremos del intervalo, ahí f de A es igual a f de B. Por eso estamos en Rolle. Y cuando trazamos, vean, las rectas paralelas a la secante, que pasaría por acá, acá voy a encontrar dentro de este intervalo, ven que encuentro 3 puntitos donde la derivada vale 0. Pero ¿de dónde sale que esa derivada vale 0? Aparte de que la pendiente de la recta tangente es horizontal y vale 0, que es paralela a la secante, que justo acá la secante es horizontal. Bueno, ahora, concretamente, ¿cómo se resuelven los ejercicios? Y esta práctica la deberían resolver toda, porque cualquier ejercicio puede ser de examen. Igual acá están marcados, todos los que están hechos son todos tipo examen, todos los que están hechos acá. Igual en particular, nosotros en esta práctica les pusimos también para que vean cómo son los tipo examen. Bueno, acá en el primero A, por ejemplo, ven que te dice compruebe las hipótesis del teorema y encuentre ese valor donde la derivada valga 0, ¿no? Entonces, la función que me dan acá es x cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Y me lo piden en este intervalo. Obvio que la función se nota que es continua. Se nota que es continua y derivable. Porque ¿qué es esto? Un polinomio. ¿Me van siguiendo o hablo muy rápido? Te sigo, profe, te seguimos. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, igual cualquier cosa me dicen porque hasta ahí. Si bien, miren, esta función está escrita como producto, ustedes de dos maneras hubieran podido fundamentar en un examen que es continua. Podrían haber dicho que, bueno, acá, por ser producto de funciones continuas, porque esta es cuadrática y esta también, o si hubieran desarrollado esta cuadrática y la multiplicaban por esto, quedaba un polinomio de grado 4. Así que, por polinomio de grado 4 o como producto de funciones continuas, de las dos maneras era una función continua. Y si la derivan, queda de grado 3. Si la derivan y es de grado 3, o si la derivan como producto, ven que acá está hecha la derivada como producto, 2x por x menos 3 al cuadrado sin derivar. X al cuadrado sin derivar, por esto derivado, que está hecho como regla de la cadena, ven que bajaron el 2 por x menos 3, por la derivada de lo de adentro, que es 1. Acá también se ve que la función, bueno, era continua, es derivable, se dan las hipótesis del teorema. Faltaría probar que f de 0 es igual a f de 3. Lo de f de a igual a f de b. Fíjense, f de 0 es 0. Pongo 0 acá, 0 por cualquier cosa es 0. Y si pongo f de 3, 3 menos 3 es 0, también da 0. ¿Me siguieron? Hay algo fundamental que quiero que entiendan, que acá los alumnos por ahí confunden. Miren, se lo muestro en el pizarrón. Está hecho acá también en el dibujito. Hay algunos alumnos que en los exámenes han puesto, miren acá, que f de b tiene que ser igual a f de a, tiene que ser igual a 0. No, no. F de a tiene que ser igual a f de b, pero puede ser igual a cualquier número. Mientras estos dos sean iguales, puede ser igual a 2, igual a 3, puede estar por acá abajo, igual a menos 1. Lo que pasa que acá, por eso que acá también la profe en el dibujito lo puso bien claro. Ven que acá f de a igual a f de b y está por arriba, no vale 0. Lo que pasa es que acá justo en este ejercicio de la práctica, justo da 0. F de a igual a f de b igual a 0, pero no quiere decir que tenga que dar 0. ¿Se entendió? Lo que tenemos que igualar a 0 en Rolle es la derivada. En Rolle, la derivada evaluada en ese puntito, ven que estamos buscando, que puede ser un punto, 2 puntos, 3 puntos, lo que sean, la derivada evaluada en ese numerito que estamos buscando tiene que ser igual a 0, no f de a y f de b. ¿Eso se entendió?
Sí, profe. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces estamos buscando para qué valor perteneciente al intervalo abierto la derivada vale 0, previo que pusimos las hipótesis y esa condición. Se tiene que cumplir que f de A sea igual a f de B. No importa qué valor, pero acá de casualidad entonces queda 0. Bien, como se cumplen las hipótesis, vamos en búsqueda de eso. Acá la derivada, la profesora, ven que la dejó así, 2x por x menos 3 por 2x menos 3, a ver cómo les puso, la derivada está acá. Ella sacó factor común, ¿vean? La derivada estaba acá arriba. Ella sacó factor común 2x por x menos 3. De esto y de esto sacó factor común, para ahora igualarlo a 0. Pero si ustedes no se hubieran dado cuenta, había otra posibilidad, si no se daban cuenta de esto, que era hacer cuadrado de binomio, acá hacer también la distributiva y después igualarlo a 0. ¿Por qué la profesora habrá hecho factor común? Porque si acá hacían el cuadradito de binomio y después lo multiplicaban por x, les quedaba una ecuación cúbica. Y se acuerdan que yo siempre les digo que ustedes no saben resolver ecuaciones cúbicas. No todos vieron el teorema de Gauss en el colegio. Entonces, cuando les queda una ecuación de grado 3, para resolverla les conviene tenerla factorizada. Yo se los dije en otra práctica que nos tocó, donde aparecía, en una práctica apareció para qué valor de x la función es igual a la derivada, y justo quedó una cúbica. Entonces yo les dije, cada vez que les quede una ecuación cúbica, la tienen que tener factorizada. X por la cuadrática. ¿Se acuerdan? Acá, por eso que acá está factorizado. Acá quedó la derivada y entre 2x. Acá ven, y 2x al cuadrado está sacado de factor 2x, de factor común. Y acá entre x menos 3 al cuadrado y x menos 3 está sacado de factor común x menos 3. ¿Qué quedó adentro? De este primer factor ya saqué 2x y saqué un x menos 3. Quedó un x menos 3 acá adentro. Y en el segundo término, esto que les estoy señalando con el mausito, de 2x al cuadrado, vean, de x al cuadrado quedó un solito x y x menos 3 que salió afuera, ahí se ve. ¿Se entiende esto? Porque ahora miren que esta derivada la tenemos que igualar a 0. La voy a poner en el pizarrón para que la vean mejor. Entonces, los pasos, a ver si lo visualizan. Yo ahí dejé anotado el resumencito. Acuérdense que esto solito, esto es para Roll, no es para Lagrange. Así que podemos poner, ¿sí? Eso que está en negro, esto solito es para Roll. Estas son las hipótesis para los dos, ¿sí? Porque el teorema de Lagrange es lo general y esto es lo particular. Y lo que está en rojo en realidad sería la fórmula general, que en el caso particular de que esto y esto sean iguales, por eso me queda 0. Entonces, ¿qué es lo que los pasos que nosotros seguimos? Primero, probamos que la función sea continua. Segundo, nos fijamos que la función sea derivable en el abierto. Entonces nosotros ahora estamos trabajando en el intervalo 0,3. Estamos ahora concretamente en el ejercicio. Entonces nos vamos a preguntar, ¿para qué valor de X o de C? Como ustedes lo quieran llamar. Yo habitualmente les digo a los alumnos para qué valor de X, porque lo que uno está buscando es qué valor de X perteneciente al intervalo es aquel donde se cumpla que la derivada sea igual a 0. Y la derivada, esa derivada en este ejercicio quedó 2x por x menos 3 y adentro de ese corchetito quedó x menos 3, ahí lo tienen, más x. Quedó todo esto igualado a 0. Cuando ustedes tienen un productito como acá, tienen el producto de este factor y de este factor. Son 3. Cada vez que tengan un producto igualado a 0, significa que alguno de los factores
será 0. Entonces, ¿qué significa? Si este factor es 0, despejo de acá, la primera posibilidad es que x sea 0. Ahora luego analizamos a ver qué valor de x cumple, qué valor de x no cumple. Entonces, si este factor es 0, cuando pasé el 2 dividiendo, queda 0 dividido cualquier cosa, 0. Ese sería el primer valor que encontré. Vamos al segundo factor. Si x menos 3 es 0, despejo de acá y me quedaría x igual a 3 positivo. Vamos al tercer factor, el que está entre corchetes. El que está entre corchetes sería x más x, 2x, menos 3 igual a 0. Cuando despejen de acá, miren, el 3 pasa sumando y el 2 dividiendo. Quedaría x igual a 3 medios. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Como era cúbica, justamente como era cúbica, que yo les conté, no la podemos poner como cúbica porque es difícil de resolver, la dejamos factorizada. Ahora, de esos 3 valores, ¿cuál cumple que pertenezca al abierto? Fíjense, 0 no lo podemos elegir, porque 0 justo está en el extremo, no puede pertenecer al abierto. 3 tampoco lo podemos elegir, porque justo está en el extremo, no puede pertenecer al extremo. Tiene que estar entre 0 y 3, no puede estar entre los extremos. Y este es 3 medios, que sería 1,5. Ese sí pertenece al intervalo abierto. Entonces, significa que este valor es respuesta. Encontraron un valor de x o un valor de c, como ustedes quieran llamarlo, un valor de x que pertenece al intervalo abierto y va a ser el valor de esta función nuestra, tal que ahí la derivada vale 0. ¿Lo entendieron? Acuérdense, la interpretación geométrica es un valor de la función en el que la recta tangente es paralela a la recta secante. A veces hay más de un valor. Acá encontramos uno nada más. En ese intervalo, no en toda la función ni en todo el dominio, en el intervalo pedido. Ahí cómo van. Lo único complicado estuvo acá, en este ejercicio, que justo la derivada era de grado 3. Lo único que los puede llegar a complicar es que al ser de grado 3, pasó eso. Yo les cuento igual una trampita. A ustedes en general les van a tomar un ejercicio en el parcial que la derivada les va a quedar de grado 2, para que hagan Bhaskara. Y en general, cuando hagan Bhaskara, habitualmente un valor va a estar en el intervalo y el otro lo van a tener que despreciar. Eso es lo que generalmente tomamos en el parcial. Que hagan Bhaskara, que te quede cuadrática, no cúbica, porque cúbica va a ser muy larga, por ejemplo, para un parcial virtual, pero podría pasar. ¿Vamos hasta ahí o me quieren preguntar? Ahí yo lo descubro que lo había tapado, ¿vean? Ahí está factorizado. Acá la profesora cuando hizo la práctica puso C. Yo habitualmente les pongo X porque me parece que cuando ustedes tienen que resolver la ecuación, me parece que lo ven mejor con X que con C. Pero ustedes hagan como quieran, con C o con X. ¿Vamos hasta ahí? Acá en el ejercicio 1 de la práctica, ustedes tienen varios ejercicios, ¿sí? Hay 4, A, B, C, D. Fíjense que acá viene la B. Miren, ahí. Yo, miren, voy a tratar de tapar lo que está hecho. Ah, no lo puedo tapar porque es un PDF, qué boba. Iba a bajar para que no lo vieran. Bueno, ahí, a ver. Iba a bajar como yo hago en el Word, pero es lo que está al pie. Voy a tratar ahora de no bajar con el mouse para que hasta ahí me digan. Esa función que me piden que la analice en 0, 1, que es x menos x a la 1/3, que es lo mismo que x menos raíz cúbica de x. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es continua en el intervalo 0, 1? Cuando es suma o cuando es resta,
para que sea continua me tienen que decir, tiene que ser suma o resta de funciones continuas. Sí, son las dos continuas. Está bien, son las dos continuas, porque miren, la primera es una recta. La primera es una función lineal, no tiene ningún problema en este intervalo. Y esta podría tener algún problema, pero ¿tiene algún problema? ¿Tiene No algún problema en este? No, no porque ambos valores están permitidos para las raíces. pero no me podés hablar de ambos valores, porque no son 12. Los Esto es valores un del intervalo intervalo real. quiero decir. Sí, sí, los valores del intervalo quiero decir. Ah, Incluyendo los claro, porque extremos, todos están los valores, permitidos. todos los valores comprendidos en el intervalo no tienen ningún problema. Y una cosita, aún estos valores fueran negativos, una pregunta que yo les hago, si a mí acá me hubieran dado el intervalo -1, 0, ¿hubiera sido cierto esto? ¿Hubieran sido continuas en el -1, 0? Sí, porque es Sí. cúbica. Claro, por eso, no caigan en la trampa, porque esta era raíz cúbica, no era raíz cuadrada. Entonces, acuérdense que con la cúbica no tienen problema con el dominio, con la cúbica no hay problema. El problema es con la cuadrática, porque ha pasado en los exámenes que en la cúbica la piensan como una cuadrática. No, la cúbica no tiene problema. Entonces, esta función, por ser una suma algebraica de funciones continuas, se dice suma algebraica, ¿se acuerdan? Cuando es suma o resta. Cuando es suma algebraica de funciones continuas, bárbaro. Esta no tiene ningún problema. Ahora, a ver qué pasa con las derivadas. ¿Son derivables en el abierto? ¿Qué pasa con la derivada? Porque cuando vos vas a derivar esto, la derivada de x es 1. ¿Qué pasa con la derivada de la raíz cúbica de x? ¿Cuál es la derivada de la raíz cúbica de x? Deriven eso, la derivada de la raíz cúbica de x. Para derivarlo, lo tienen que pasar a potencia de exponente fraccionario. ¿Sí? Entonces, mirando este ejercicio, fíjense, esperen que esto lo reduzco un cachito, porque no quiero borrar para que nos queden ahí lo de las hipótesis, teorema de Lagrange, teorema de Rolle. Fíjense que esa función es x menos x a la 1/3. Si yo lo derivo, me va a quedar 1 menos, si yo bajo, me queda 1/3 de x a la menos 2/3. Ojo, ojo con esa derivada, porque me quedaría 1 sobre el 3, y esto cuando es exponente negativo, baja, quedaría x a la 2/3. Quedaría acá un 2 y acá una raíz cúbica. ¿Se ve? O lo escribí chiquitito porque en realidad yo lo quiero continuar esto. Yo esto lo tengo que analizar en el intervalo abierto, ¿sí? Yo lo estaba mirando en el intervalo cerrado, 0, 1, y ahora lo tengo que mirar en el abierto. Esta derivada tendría problemas en el 0. Tendría problemas en el 0, pero si estuviera cerrado. Pero como me lo pide en el abierto no tiene problema, porque es en el abierto 0, 1. El 0 no lo está incluyendo. Así que esta función es derivable en el 0, 1. ¿Tiene problema? Sí, profe, es derivable. Es derivable. Entonces la función era continua en el cerrado, por ser suma algebraica de funciones continuas. Es derivable, porque acá no tiene ningún problema con el dominio, no hay ningún problema. Entonces, una vez que la función es continua y derivable, bueno, tenía que analizar la condición. Si f de 0 es igual a f de 1. Entonces, vos ponías f de 0 acá. F de 0 es 0 menos 0, 0. ¿Qué pasa en 1? 1 menos 1 es 0. Entonces nos da que f de 0 es igual a f de 1. Otra vez, miren que en este ejercicio de la práctica, acá de casualidad esto da 0. Pero a mí lo que me importaba ver es que esto sea igual y me dé el mismo resultado. Acá de casualidad queda 0, ¿eh? ¿Se entendió, no? No se vayan, les vuelvo a decir lo mismo, no se vayan a pensar que esto tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual. Lo importante es que esto tiene que ser igual, dar el mismo resultado.
da el mismo resultado. Ahora, una vez que esto ya lo cotejé, ¿qué tengo que decir? Que en mi derivada, esto sí, tengo que imponer que mi derivada sea igual a 0, que mi derivada sea igual a 0 para encontrar el valor de C o el valor de X. Y esto lo escribí a propósito, porque este tipo de ecuaciones no son las típicas del colegio. ¿Por qué? ¿Saben cómo se llaman estas ecuaciones? Una vez yo las charlé con ustedes. ¿Cómo se llaman este tipo de ecuaciones? Las charlé con ustedes cuando buscábamos el dominio, por ejemplo, de las funciones que están escritas como raíces, de las funciones que están escritas así, por ejemplo. Cuando nosotros teníamos funciones escritas así, entonces que teníamos que imponer que lo de adentro sea mayor o igual que 0, o que lo de adentro sea tanto, tanto. Ese tipo de ecuaciones que quedan cuando hay raíces, yo les conté que se llaman ecuaciones irracionales. No son las típicas por ahí del colegio. No quedó acá una ecuación cuadrática, no quedó una ecuación lineal. Parece distinta, pero ¿cómo la vas a resolver? Para encontrar para qué valores de X toda esta derivada da 0. ¿Cómo se resuelve? Si tenés una sola X, ¿cómo la resuelvo? Por pasaje de términos, ¿qué es lo que deberían pasar? Primero el 1, que está solo. Primero este. Entonces, este que está positivo lo tendríamos que pasar, entonces les quedaría menos 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado, y acá te va a aparecer un menos 1. Después este menos con este menos lo pueden tirar. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Como ya tienen todo este desarrollo, la voy a poner arriba porque ahí cayéndose, porque esto era para analizar si era continua, si era derivable. Ahora igual ahí lo tienen resuelto en la práctica, pero yo quería que lo vayan viendo de a poco, ¿sí? Para que ustedes me lo vayan contando y a ver qué iban pensando. Entonces les quedó esta ecuación. Cuando yo ya tengo el menos y el menos, lo puedo tirar. Y ahora lo pueden pensar, esto que está dividiendo pasa multiplicando, o lo pueden pensar como extremo por extremo igual a medio por medio, con la propiedad fundamental. Miren, lo paso acá arriba. Esto mismo yo lo paso acá arriba para que lo vean más grande. Quedó así. Suprimí los menos. Lo pueden pensar como extremo por extremo igual a medio por medio, o directamente todo esto lo paso para allá multiplicando. Lo mismo, pero te va a quedar 1 igual a 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Directamente te va a quedar 1/3 la raíz cúbica de x al cuadrado, y fíjense, este 3 que está como raicita pasará como potencia. Y el 2 lo paso como raíz. ¿Me siguen? Sí. Va a ser perdón. Vamos primero con el 3 que pasa como cubo. Este 3 que pasa como cubo me va a quedar 1/3 a la 3 y me va a quedar el x cuadrado. Me va a quedar 1/27 x cuadrado, y acá lo pueden pensar de dos maneras. Como raíz a ambos miembros, que te va a quedar el valor absoluto, y la raíz de 1/27 más menos, o directamente como lo hicieron toda la vida, cuando el cuadradito lo pasan como raíz, le van a anteponer la doble solución. 1/27 raíz cuadrada, la doble solución. Igual la doble solución sale de lo del valor absoluto. ¿Qué valores tendrían que ser aquellos que el valor absoluto de x me dé 1/27? 1/27 positivo y 1/27 negativo. Por eso es la más y la menos. Lo dejamos indicado así en valor exacto porque la raíz de 27 no es exacta, es un valor aproximado. Pero, yo tengo que ver de esa raíz cuadrada positiva y de esa raíz cuadrada negativa si esos dos valores pertenecen al intervalo abierto o con cuál me quedo. Yo estábamos trabajando en el intervalo 0,1. A ver, evidentemente la negativa no está.
Y de la positiva me tendría que fijar si raíz de 1 sobre 27 está acá. Yo me tendría que fijar si raíz de 1 a 27 está entre 0 y 1. A ver cuánto da la raíz cuadrada de 1 sobre 27. Fíjense cuánto da si realmente pertenece a este intervalo, es el valor de C que estábamos buscando, o el valor de X que corresponde al intervalo. ¿Cuánto da esa raíz de 1 a 27? 0,037. Bien, entonces si es 0,037 está entre 0 y 1. Entonces la respuesta va a ser X raíz de 1 a 27 positivo. X o C, acuérdense, el valor perteneciente al abierto. Esto más que nada lo miramos por el tema de la ecuación, ¿ven? Que no es una ecuación tan típica, no es una cuadrática, no es una ecuación lineal, es un tipo de ecuación irracional. ¿La entendieron? ¿Sí? Igual acuérdense que a ustedes, como esto no va a estar en el parcial, ustedes van a tener opciones y no tienen que caer en la trampa porque en las opciones seguramente te van a dar las que no están. ¿Sí? Acuérdense que tienen que seleccionar, por más que sea solución de la ecuación, tienen que seleccionar las opciones que están en el intervalo abierto. ¿Sí? Fíjense que en el anterior problema que resolvimos, 0 y 3 eran solución de la ecuación. Inclusive estaban en el intervalo 0,3, pero eran los extremos del abierto, y los extremos del abierto no los pueden tomar. Y eso se lo van a poner en las opciones a propósito, a ver si las descartaron. ¿Me van siguiendo o hablo rápido? Acá lo que se tendrían que anotar en los apuntes, o bueno, igual les queda en la grabación, que lo más importante es analizar los valores que pertenezcan al abierto y descartar por más que sean soluciones de la ecuación. Yo siempre les digo que sea solución de la ecuación no significa que sea la respuesta del problema. Eso es importante. ¿Sí? Bueno. Acá está toda la resolución, ¿ven? Todo lo que hicimos ahí en el pizarrón está acá. Todo eso que estuvimos haciendo hasta ahí. Ah, miren, raíz de 1,27, 0,19, pero recién me dijeron otro valor, me parece. ¿Habrán apretado bien en la calculadora? También me había dado 0,19. Ah, bueno, porque justo la solución que me dijeron recién me pareció escuchar un 0,0 y pico. Bueno, justo les caía adentro de 0 y 1, pero capaz que apretaron algo mal. Tendrían que hacer 1 dividido 27 y después raíz cuadrada. Sí, yo lo apreté mal, profe. Era uno Ah, 0. ¿sabés qué le habrás apretado? Capaz que hiciste raíz de 1, Sí, 1, sí, y después lo sí, me di dividiste por cuenta. 20. Claro, lo que pasa es que si vos apretaste raíz de 1 dividido 27, la calculadora te tomó raíz de 1 solo. No te metió el 27 adentro de la raíz. Claro, debes haber hecho eso, 1 dividido 27. Te tomó la raíz de 1, que es 1, y te hizo 1 dividido 27. Eso te hizo, 1 dividido 27. Sí. Claro. Tengan cuidado. Cuando hagan raíz de la fracción, tenés que poner raíz y tenés que abrir paréntesis en la calculadora. Raíz, paréntesis. ¿Está bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, sí, porque no vaya a ser que mirá si ese valor estaba en la respuesta. Mirá si lo encontraba justo, porque las trampas de examen en el virtual son esas, que justo te van a poner valores que por ahí encontraste y no lo son. Bueno, el ejercicio C es muy parecido, no está hecho acá, es para que ustedes lo hagan, el C, que es re parecido a este, el C, y el D estaba a propósito para que se dieran cuenta, miren la función que es el valor absoluto. Ahí está abierto el valor absoluto. Vieron que está la V de valor absoluto está abierta para los mayores que 0, para los menores que 0. Pero les voy a hacer una preguntita a ustedes. Si yo ahí tengo el valor absoluto, que es la V mira para arriba o mira para abajo. El valor absoluto, el típico, el de siempre. Mira para arriba.
mira para arriba. ¿Dónde tiene el vértice? Me dieron esa función, f de x, valor absoluto de x, es la 1D. Ese valor absoluto, ¿dónde tiene el vértice? ¿En qué punto? En el 0, 0. En el 0, 0. Tiene el vértice en el 0, 0. Bien, ¿en qué intervalo me piden que estudie esta situación? Me piden que lo analice en el intervalo -1, 1. En el cerrado -1, 1. Claro, cuando uno en el -1, 1, que estamos acá, y analiza la continuidad, no tiene problema, la función es continua. ¿Sí? La primera hipótesis, si la función es continua en el cerrado, esta me da que sí, es continua en el cerrado, pero ¿qué pasa en el abierto? ¿Qué pasa cuando me pregunto, ¿es derivable en el abierto -1, 1? ¿Qué problema tiene la función ahí? ¿Qué problema tiene en el piquito, en el vértice? Que tiene un vértice que no tiene derivada. Claro, ¿se acuerdan que la función valor absoluto no es derivable en el vértice? En este caso, mi vértice justo está en el 0, y el 0 es un número, es un valor que pertenece al intervalo abierto. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es derivable en el abierto? Y no, en el abierto no es derivable, porque justo en x igual a 0 y 0 pertenece a -1, 1, ahí no es derivable, porque se acuerdan que ya habíamos visto que cuando calculo la derivada por izquierda, se acuerdan que la pendiente es -1 y la derivada por derecha es 1 positivo. Si cuando me muevo por izquierda y cuando me muevo por derecha, las derivadas laterales eran diferentes. Miren que lo estoy diciendo un poquito rápido, porque este ejercicio, ¿se acuerdan que lo miramos un montón de veces? Y habíamos llegado a la conclusión que le pasaba eso. Miren que yo siempre aclaro que no tiene derivada en el vértice, no digo en 0, porque acá en esta el vértice es 0, pero te hubiera podido tocar un valor absoluto desplazado. Entonces no va a tener derivada en el vértice de lo que me tocó, ¿sí? Porque si a mí me hubieran dado el vértice en otro lugar, por ejemplo, me hubiera tocado el valor absoluto, ¿sí? Me hubiera tocado el valor absoluto, miren, vamos a suponer que me hubiera tocado valor absoluto de x menos 2. Entonces, ahí el problema, esta función tiene vértice en 2, 0. Entonces, acá el problema lo tenía acá. Si a mí me hubieran preguntado hallar el valor de x, suponete, en el intervalo -1, 1, para esta función, acá en -1, 1 no tenía problema, porque acá en -1, 1 la función es continua y es derivable, porque en -1, 1 estoy en esta rama. Acá, esta función acá es continua y derivable. El valor lo iba a encontrar. El problema es si me hubieran pedido, por ejemplo, en 0, 4. Vamos a suponer que me hubieran pedido en 0, 4. Acá sí tenía problema, porque en el abierto 0, 4 tenía problema en el 2. Entonces acá no cumplía con las hipótesis de rol. ¿Se entiende? Bueno, y acá, Sí, ¿qué otro profe. problema tenía la función? Que vamos a suponer que a mí me pidan aplicar rol. Bueno, vamos a suponer que lo quiero averiguar el punto, ¿sí? La función bárbaro en el intervalo que me piden es continua y es derivable, pero tendría que averiguar qué pasa en f de 0 y qué pasa en f de 4. Fíjate que en f de 0 vale 2. En f de 4, si vale lo mismo, sí, pero si vale distinto, no. Si vale lo mismo, entonces puedo aplicar rol. Si vale distinto, no. Pero, vuelvo a decir lo mismo, hay que ver los extremos del intervalo, ¿sí? Acá en 0, 4 tiene problema en 2. En -1, 1 no tiene problema en los extremos, pero habría que ver si f de -1 es igual a f de 1. Entonces tienen que analizar, aparte de si tiene problema en el intervalo, si es igual f de a igual a f de b. Por algún lugar puede llegar a saltar el problema. Bueno, esta que les ofrecieron tenía problema en el 0. Por eso que ahí directamente, si te preguntan, ¿existe un valor de C en el intervalo abierto? No. Y acá está la explicación, que es lo que acabamos de decir. ¿Hasta ahí lo siguieron?
Profe, me queda una duda. ¿Y para qué harías vos f de 0 igual a f de 4 si ya sabes que la función no es derivable? No, porque yo acá les estaba diciendo, si yo te di en el punto, si yo te di en 2, listo, ya no hagas más nada porque ya la segunda hipótesis no se cumple. Pero si yo te hubiera dado en otro intervalo, recién estaba diciendo si yo te hubiera dado en otro intervalo, lógico, si te doy en 0,4, no, ya una vez que te piden en 0,4, si ya sabes que en 2 no es derivable, no hagas más nada. Pero si te hubieran pedido en otro intervalo, ahí si te piden en otro intervalo tendrías que probar por las 3. Las dos hipótesis más la condición. Si yo no te lo Ah, daba en bien. 0,4, te lo daba en Bien. menos 1,1. Ahí en menos 1,1, esa no tiene problema, porque en menos 1,1 vos no estás en el vértice. Pero lo que pasa es que habría que ver si f de menos 1 es igual a f de 1. Porque por ahí es continua, es derivable, pero por ahí f de menos 1 no es igual a f de 1. Ahí tenés que ver la Claro, tercera. A eso eso para me el referí. teorema de Role, Claro, para el para teorema ver de rol, Rolle. Si no, para ver claro, rol. claro. Si no, Claro, Lagrange ya se cumple. claro. Está bien. Claro, si no te van a preguntar para qué valor de x, claro, se cumpliría el teorema del valor medio de Lagrange. Que ahí encontrás el punto con f de b menos f de a sobre b menos a. No igualando a 0. Ahí se iguala la derivada a un número. Por eso yo hoy generalizaba, porque a mí me parecía más importante arrancar viendo todo esto completo para ustedes y que te hagas así un resumen completo y no como si fueran dos cosas separadas. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo también no se los voy a dar todo por descubierto, a ver qué me dicen. Por ejemplo, que dice otro ejemplo para seguir practicando, no está acá en la práctica, es un ejercicio de parcial. Está ahí la respuesta, pero yo quisiera ver qué me dicen ustedes. ¿Sí? Esa función, ahí te dan esa función y te pide que encuentres el punto en el intervalo cerrado 1 medio 2. ¿Ustedes qué contestarían? ¿Esa función es continua en ese intervalo? Sí, Si profe. la tuvieran que justificar, ¿es continua? X más 1 sobre X. A ver, voy a la pizarra. Ese es un ejercicio adicional ya tomado en un parcial. Entonces, la función es f de x, x más 1 sobre x, y te van a pedir que encuentres el punto en 1 medio 2. Estoy tapando para ver qué me dicen. ¿Es continua en 1 medio 2? En ese intervalo sí es continuo. Claro, ¿y por qué? Es suma de funciones continuas, porque esta es una recta, una función lineal, y esta es una hipérbola, que en realidad tiene un punto de discontinuidad. ¿Cuál es el punto de discontinuidad al que no pertenece al dominio? Que es X igual asíntota a vertical. 0. Claro, 0. esta es la típica hipérbola equilátera, la famosa esta, que tiene una asíntota vertical en 0. Lo que pasa es que acá tenemos suerte que en este intervalo no está. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, vamos bien. Bien, entonces quiere decir que la función bárbara, ya quiere decir que la primera hipótesis la tenemos. Bien, es continua. Ahora, a ver, vamos con la derivada. Si ustedes hacen la derivada de x, 1. La derivada de esta es una derivada conocida que la hicimos un montón de veces, que es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Si esto lo tengo que analizar en el abierto, en 1 medio 2, ¿cómo es en el abierto? Esto es una función constante que no tiene problema, también es continua. Y esta también es una hipérbola, nada más que en vez de ser esa hipérbola de hoy, cuando tiene un cuadradito, vendría a ser este tipo de hipérbola. Así. ¿Está bien? Que también tiene asíntota vertical en 0, pero en el abierto, ¿tiene problema? No, no tiene. Tampoco tiene problema, así que se cumple la segunda hipótesis. Bueno, pero ahora, ¿qué tendríamos que verificar?
tendríamos que verificar la condición, ¿sí? Tendríamos que verificar si f de 1/2 es igual a f de 2. Si es que quiero aplicar rol. Si quiero aplicar rol para encontrar en qué puntito la derivada es 0, ¿sí? Cuando pase esto, tendría que ver si f de a es igual a f de b, acá. Entonces, a ver qué pasa con f de 1/2. Si yo averiguo f de 1/2, quiero ver si es igual, me voy a fijar si es igual a f de 2. Cuando hagan la cuenta, vean, f de 1/2 va a ser 1/2 más 1 dividido 1/2. Cuando hacen esta cuentita, te va a quedar 1/2 más 2. 1/2 más 2 es 5/2. ¿Quieren hacerla o me creen? Te creemos. ¿Me crean? Bueno, igual pueden hacer la cuenta. 1 más esto da 1/2 más 2, que es 5/2. Si hacen f de 2, pongo 2 acá, más y quedaría 1/2. ¿Ven que es 2 por 2, 4, más 1, 5/2? ¿Ven que da igual? ¿Ven que este es el caso más general posible que yo les contaba? Que f de a es igual a f de b, pero que no da 0. Son iguales, pero que no da 0. Es el caso más general posible de rol, que no es necesariamente igual a 0, que es lo que a veces confunden, yo les decía en los exámenes. F de a igual a f de b, pero anda por ahí arriba. A nosotros acá nos dio 5/2. Entonces, cumplida la hipótesis del cerrado, cumplida la hipótesis de derivable en el abierto y cumplido que f de a es igual a f de b, ya se puede aplicar, que vamos a encontrar, ya se puede aplicar rol, que vamos a buscar entonces en qué puntito del abierto la derivada es 0. ¿Lo siguieron? Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a borrar esta partecita, total igual, cuando yo ahora lo descubro, está todo escrito ahí. Pero me preocupa la ecuación. Cuando planteen la ecuación, queda la derivada igualada a 0. Entonces quiere decir que va a quedar 1 menos 1 sobre x al cuadrado, todo igualado a 0. Tienen que resolver esta ecuación. Bueno, ¿y esa ecuación cómo la resuelven? ¿Qué es lo que pasan primero? Paso el 1 El restando. 1. El 1 que está positivo lo pasarían restando, ¿ven? Entonces queda menos 1 sobre x cuadrado y esto pasaría como menos 1. Ya esos menos los pueden tirar, que es lo mismo que pasar el menos para acá, lo tiran. Te va a quedar 1x cuadrado, 1. Esto se va. Esto pasa multiplicando y quedaría 1 igual a x al cuadrado. Cuando pasan el cuadradito como raíz o lo del valor absoluto, que es lo mismo. Si el valor absoluto de x igual a 1, admite dos respuestas, más menos 1. ¿Sí? Esas serían las dos respuestas. Ahora, tengo que buscar de estas dos respuestas cuál corresponde, si corresponden las dos o corresponde una, al abierto. ¿Cuál es respuesta? El más 1. El más 1. Entonces, el valor de c o el valor de x, como quieran llamarlo, que corresponde al abierto, es 1. Quiere decir que en ese valor, si ustedes estaban entre 1/2 y 2, entonces quiere decir que en 1 la derivada es 0. ¿Sí? Tienen que saber bien la interpretación geométrica y la interpretación analítica. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿En qué valor de mi intervalo? Ahí, ¿qué le pasó a la función? La derivada vale 0. Si están en un final, nosotros no les vamos a hacer resolver la ecuación, todo esto. Pero si están en un final, esto es lo que le vamos a preguntar. ¿Cuál es la interpretación geométrica? ¿Qué es lo que están averiguando? ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? Y este ejercicio, ¿por qué es tan importante tipo examen? Porque por lo general dicen el teorema de memoria, sin entenderlo. Lo que pasa es que acá adentro hay un montón de conceptos. Por ejemplo, tienen que saber lo de que la suma de funciones continuas es una función continua. Entonces, si nosotros les damos dos funciones, que sepan interpretar en el intervalo que uno se las da realmente si son funciones, si la función toda entera es continua y por qué, si la derivaste,
si la derivada es continua y por qué. Entonces ahí es como que ustedes están enunciando un montón de propiedades de la continuidad y de la derivabilidad. Y aparte nos cuentan acerca del teorema de Rolle y de Lagrange, de los dos. Porque les vuelvo a decir, ahí nos estarían contando si es Rolle y Lagrange y por qué. Si estos dos son iguales, estamos en Rolle, pero si no son iguales, estamos en Lagrange. ¿Qué es la recta secante? ¿Qué es la recta tangente? ¿Que la pendiente de la recta tangente es la derivada? ¿Cuál es la interpretación de la derivada? Más o menos en este ejercicio hay media materia. No es un detalle menor. ¿Se entiende? Para contarnos este ejercicio tienen que saber la mitad de la materia. Bueno, ahí lo tienen, miren, ahí lo tienen todo resuelto, que es lo que estuvimos nosotros haciendo, ahí están los dos valorcitos, y por qué nos quedamos con el 1, ¿sí? Y por qué no nos quedamos con el -1 que no pertenecía al intervalo abierto. Les vuelvo a decir, miren que en las opciones del examen seguramente les van a poner 1, -1, 0, les van a poner un montón de valores a propósito, para que caigan en la trampa. Bueno, Profe, nos vamos a ir al... ¿Me tengo una quieren decir algo? pregunta. Sí, Sí. la derivada de la función, ¿no? En Mm. X, cuando me da igual a 0, o sea, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Eso es Rolle? ¿O Lagrange también puede dar igual a Eso es 0? Rolle, eso Eso es es Rolle. Rolle. Es Está Rolle, bien. porque cuando vos haces Lagrange, Ah, vuelvo acá, acordate que no es que te da 0, vos la igualás a 0, para encontrar para qué valor de X la derivada es 0. Pero eso vos lo igualaste a 0, ¿por qué? Porque ya comprobaste que f de A es igual a f de B. claro, claro, claro. Ahora, si vos hacías que f de A es distinto de f de B, entonces fíjate, por eso que me encanta que me preguntan, que si vos tenés f de A, por eso que lo primero que mostré es esto, mirá, si vos estás en f de A y en f de B distintos, ahí se ve, Sí, sí, profe. claro, si f de A, mirá, es distinto que f de B, vos ya estás inclinado, que es la rectita que yo les hice en verde. Lo que pasa es que acá tengo en mi casa el triángulo de las Bermudas, pierdo las cosas, acá. Cuando yo les hice en verde, ¿ves la recta secante? ¿Ves que ahí está inclinada? Entonces ya, cuando vos vas a marcar la roja, que es cuando vos buscás, vos trazás la paralela, te movés, trazás la paralela, ves que la pendiente de la recta tangente ya no es 0. ¿Y a qué lo igualás? A esto. Ahora cuando nosotros llegamos a Lagrange, vos acá no vas a poner 0. ¿Qué vas a poner? F de B menos F de A sobre B menos A. Esto es un número. Y la ecuación no te va a quedar igualada a 0. Te va a quedar igualada a un numerito. Es Claro, una claro, ecuación también, pero no te va a quedar igualada a 0. ¿Se claro. entendió? Sí, sí, sí. Queda igualada a Lo que 0 pasa cuando es que f en de b es igual a realidad, f de a. claro, lo que pasa es que en realidad es como yo les digo a los alumnos, yo si fuera por mí, yo nunca les hubiera contado Rolle. Nunca les hubiera dicho ningún nombre. Les hubiera dicho teorema del valor medio y chau. Y les hubiera puesto esto nada más. ¿Por qué? Si hacías esto acá arriba, f de b menos f de a, lógicamente, si estos dos eran iguales, ¿qué te daba? 0. Y si te daban distintos, era un número. Porque ustedes, al aprenderse ese nombre tipo de memoria, parece que fueran dos cosas distintas. Y no es distinto, es lo mismo. Nada más que en un caso te da 0 y en otro caso te da un número. Y lo más importante es darse cuenta de la interpretación geométrica, pero vos en realidad estás hablando de una situación, de una función, que obviamente cambia según el resultado. Lo que pasa es que al ponerle nombre y decir que en un caso se llama Lagrange y en otro caso se llama Rolle, pareciera que fueran casos distintos, ¿sí? Y es una situación particular de otra general. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no? Sí, sí, profe. Sí, se ¿Sí? entiende. Yo pienso que si los alumnos vieran esta que yo remarqué en rojo,
y directamente esto, por eso digo, lo ven como una cuentita y te da 0, listo, están en el caso del chatito. Y si no, están en el caso ese del levantadito. Pero lo que es muy importante es que ustedes no se desentiendan nunca de la interpretación geométrica, porque si solamente estudian el cálculo y no están entendiendo nada de lo geométrico, no estarían entendiendo nada de lo que estamos haciendo. Y fíjense que ahora, ¿cómo se va a complicar esta situación? Que ahora realmente el que entiende esta situación entiende todo. ¿Por qué? Porque ahora hay una función partida. ¿Ven? Cuando ustedes tienen una función a trozos, acá también es importante que entiendan qué es lo que estamos trazando. Porque cuando uno tiene una función a trozos, acá está el problema. Uno dice, si uno tiene una función partida, ¿cómo voy a interpretar lo de la recta secante y lo de la recta tangente? Porque fíjense que las hipótesis siguen siendo las mismas. Tengo que analizar la continuidad, tengo que analizar la derivabilidad, pero tengo una función partida. Entonces, fíjate acá qué importante que es esto y que ustedes entiendan la geometría, porque en este ejercicio del 2, ¿qué te dan? Ahí, te piden que analices en el intervalo 0,2, pero adentro de ese intervalo, fíjense, porque esta función está definida para los menores que 1, menor o igual que 1, es una parábola. Y a partir de 1 es una recta, que es una recta decreciente. Acá tengo una parábola cóncava hacia arriba y acá tengo una recta decreciente. Y justo el punto de salto, que ojo, puede ser un punto de continuidad o puede ser un punto de salto, no sabemos. Justo ese punto 1, ¿está en el intervalo? Sí, sí, está. Claro, entonces cuando ustedes tengan este problema, que a vos te pide que analices el teorema de Rolle o de Lagrange, lo que te pidan, ¿no? Porque acá te van a pedir que lo analices en el intervalo 0,2. Vos tenés que estudiar la continuidad. Ojo con esto, porque vos tenés que estudiar la continuidad. ¿Qué pasa antes del 1? Es decir, en 0,1. Yo voy a tener que ver qué pasa en 1 y después voy a tener que ver qué pasa en 1,2. Porque a mí me piden, yo tengo que analizar la primera hipótesis en 0,2, pero justo en 1 hay un punto de salto. Entonces, cuando ustedes estudian la continuidad, no estudian la continuidad solamente antes del 1, después del 1, la tengo que estudiar en 1, antes y después, en todo el intervalo. Y con la derivabilidad pasa lo mismo, la tienen que estudiar en 0,1 abierto, en el 1, que es el punto de salto, y en 1,2 abierto. ¿Se entendió? Entonces, vamos de a poco. Si yo te pregunto en 0,1, en el cerrado 0,1, tengo una función cuadrática, ¿es continua? Sí, la cuadrática sí. Sí, la cuadrática sí. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que escribir es qué pasa en el 0,1 cerrado. Es continua. En 1, bueno, en 1 podrían poner un parentesito, porque como en el 1 es el punto de salto, después lo estudiamos aparte el 1. Cuando yo me fijo en 1, 2, 1 abierto, 2 cerrado, es una recta. Si es una función lineal es continua. Y cuando me pregunto en 1 si es continua, ¿qué tendría que estudiar en 1? El límite por izquierda, el límite por derecha, y si la función está definida en el punto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No se los estoy, digamos, mostrando para que ver qué me contestan. ¿Qué pasa a la izquierda del 1? El límite para x yendo a 1 por izquierda. ¿Cuánto vale? Se los estoy señalando ahí. Límite por izquierda X al cuadrado. es x al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1. Cuando voy por la derecha, me aproximo por acá. 2 menos 1, 1. Son iguales esos límites. Entonces, el límite existe y vale 1. ¿La función está definida en 1? Sí, Sí, es x porque al tiene cuadrado. el igual. Entonces, la función está definida en 1. Los límites laterales son igualitos a 1. Entonces quiere decir que la función es continua en 1. Entonces, en el intervalo cerrado 0,2, la función es continua. Lo vimos antes, lo vimos después y lo vimos en el punto. Entonces, la función es continua en el intervalo cerrado. Ahora habría que analizar la derivabilidad,
Cuando uno estudia la derivabilidad, para saber si es derivable hay que estudiarla antes, después y en el punto de salto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Si esta función no hubiera sido continua, ¿sí? ¿Se acuerdan el teorema? Si la función no es continua, ya no era derivable. Entonces, si la función no era continua, por ejemplo, ahí ya presentaba un punto de salto. Si no era continua, no era derivable y no aplicaba ningún teorema, ni Lagrange, ni Rolle, ni nada. Lo que pasa es que acá me dio continua, y se acuerdan que continua no me asegura que sea derivable. ¿Se acuerdan que ese teorema es fundamental? Que sea continua no me asegura que sea derivable. ¿Qué pasó en el valor absoluto de hoy? Es continua y sin embargo no es derivable. Entonces, para saber de la derivabilidad, ¿se acuerdan que había que ver lo de las derivadas laterales? Sí. Bueno, las derivadas laterales conviene hacerlas por definición, porque a veces ustedes la hacen por fórmula y no te garantiza. Yo acá las voy a hacer por fórmula porque es más rápido, pero habitualmente acá ustedes se van a encontrar, miren, que están hechas, ven que están hechas las derivadas laterales, están hechas por derecha y por izquierda, están hechas así por fórmula. Yo acá se las voy a hacer mentalmente para que la hagamos más rápido. Si hago la derivada lateral acá por izquierda, ¿cuál es la derivada lateral por izquierda de esta? La derivada, 2x. Si ustedes la evalúan en 1, yo quiero ver el punto en 1, que es el valor del problema. Quiero ver si es derivable en 1. Por ejemplo, la derivada lateral es 2x, evaluada en 1 es 2. Y la derivada, esta es por izquierda y esta que es por derecha, ¿cuánto les da? Ahí se ve la derivada. 1. Menos 1. Menos 1. Fíjate, la derivada ya es un numerito que sin que lo evalúes en 1 ya da menos 1. Quiere decir que si vos vas por la izquierda, la derivada evaluada en 1 es 2. Si vas por la derecha es menos 1. Ya las derivadas, si evaluás en 1 por derecha y por izquierda, son distintas. Así que ya no es derivable en 1. Y 1 pertenece al abierto, porque el abierto sería 0, 2. Ya no es derivable en 1. Entonces, si no es derivable en 1, no podés aplicar el teorema. ¿Se entiende? Sí, Porque sí, se acá el entiende. tercer punto te decía, ¿hay una contradicción? No, no hay ninguna contradicción. El teorema no es aplicable porque no se verifica una de las hipótesis. Vos no vas a encontrar un puntito en el cual la derivada sea 0 ahí porque no es aplicable. ¿Y saben por qué no es aplicable? Porque justamente si vos la dibujás, si la dibujan, si vos dibujaras esa función, tienen una parábola, miren, una parábola, en ese intervalito 0,2 van a tener una parábola que es tipo así, cóncava hacia arriba, y después viene una recta tipo así, cóncava hacia abajo. Entonces ven que tienen un piquito ahí, tipo el valor absoluto, que cuando tienen un piquito ahí en un punto intermedio al intervalo en cuestión, no es derivable la función. Lo que pasa es que vos no podés decir, bueno, porque la función tiene un pico no es derivable, porque eso lo decimos nosotros de entrecasa. Vos para fundamentarlo tenés que decir que la derivada en ese punto no existe. ¿Y por qué no existe? Porque la derivada lateral por derecha y la derivada lateral la por derecha y por izquierda son distintas. Una da menos 2, una da, 2 y otra da menos 1. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, profe. Bien, inclusive mentalmente lo pudimos sacar rápido y nos dimos cuenta que las derivadas en el punto son diferentes, ¿sí? Ahora, vuelvo a decir que es muy importante tipo examen. Si vos ya hubieras comprobado que no era continua en el punto, no seguís adelante. Era más rápido todavía el ejercicio. Si no hubiera sido continua en el punto de salto, listo. Si no es continua, no es derivable y no seguís haciendo nada. Bueno, eso sería lo mejor que te hubiera pasado en un examen. El ejercicio más corto es que te toque no derivable, no continua en el punto de salto. No continua en el punto de salto, chau. No es continua, no es derivable, listo, no aplicas ningún teorema. Bueno,
Esto es ejercicio de examen, fundamental. Bueno, acá después sigue con el 3, que acá está todo lo que ya vimos del teorema de Lagrange, pero ahora te lo dan para aplicar, te dan para verificar las hipótesis y demás. Nos queda poquito tiempo, pero acá, bueno, se ven para que ustedes lo vean. Si bien nos queda poquito tiempo, como ustedes ya se van a poder meter a la práctica y está toda resuelta, y como ya vieron todas las aclaraciones que les hice, ahora va a ser fácil. ¿Por qué? ¿Por qué fácil? Es lo mismo que estuvimos viendo, nada más que cuando hagan la derivada, si ya verificaron el cumplimiento de las hipótesis, ¿qué dijimos? Ahora, si ya se cumplen las hipótesis y quiero averiguar un punto, no va a ser en el que la derivada sea 0, va a ser en el que la derivada sea igual a un numerito que proviene de hacer esta cuenta. A ver, vamos a ver uno en el que nos alcance el tiempo. Vean, por ejemplo, este. Verifique si se satisfacen o no las hipótesis del teorema del valor medio. Obviamente, función continua. Suma algebraica de funciones continuas. Si lo derivo, ¿cuál va a ser la derivada de esta función? 3x al cuadrado menos 1. Acá está. ¿Es una función derivable? Sí. ¿Y esta función en este intervalo tiene algún problema? En el intervalo abierto, ninguno. Esta es una función cuadrática. No tiene ningún problema en el intervalo 0,3 abierto. Ahora, cuando yo ponga f de b menos f de a, miren acá arriba. Miren acá arriba. Si fuera f de b igual a f de a, estaría en rol. La derivada la voy a igualar a 0. Pero miren f de a. F de a es 0. 0 menos 0, 0. F de a es 0. Y f de b, ¿cuánto me va a dar? 3 al cubo, 27, menos 3, 24. ¿Me siguen? Ay, ¿No, ¿se profe? quedaron? ¿Se quedaron? Sí, yo sí. Bueno, Pero ¿qué esperen. más? Lo que pasa es que por ahí se cansaron. Miren, voy al pizarrón. Voy al pizarrón que mejor lo vean un poquito más despacio. Quedó la función, la f de x. La f de x era x cubo menos x. Esto se lo dan a analizar en el intervalo 0,3. La derivada ya la pusimos, que es 3x al cuadrado menos 1. Dijimos que es derivable en el abierto, bárbaro. El abierto es 0,3. Cuando pongan f de 0, que es este extremo, f de 0 es 0. Cuando pongan f de 3, queda 3 al cubo menos 3, queda 3 al cubo menos 3, queda 27 menos 3, 24. ¿Vamos bien? Sí, ¿Ven sí. que son distintos? Como son distintos, f de b menos f de a, evidentemente estoy en este caso. F de a, f de b son distintos. Estoy en Lagrange. Cuando ponga la derivada evaluada en un x que quiero averiguar, en un c o en un x perteneciente al intervalo abierto, voy a tener que poner f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Sí? No voy a poder poner 0 porque f de b y f de a son distintos. 24 y 0. Sí, sí. Vamos a ver cómo queda la ecuación. Cuando pongan la derivada es esta, 3x al cuadrado menos 1. Cuando ponga f de b menos f de a, va a ser 24 menos 0, 24. Cuando ponga b menos a que es 3, todo dividido 3. ¿Me siguen? Sí, sí. Y bueno, ¿qué ecuación queda? Queda 3x al cuadrado menos 1 igual a 8. Esta ecuación cuadrática, como es incompleta, con x cuadrado solo, no necesitan hacer bascar acá, porque es fácil. ¿Qué hago para encontrar el valor de x? Puedo hacerlo despejando. Si hubiera sido una cuadrática completa, hacen bascara con a, b, c. Pero como es una cuadrática incompleta, pueden despejar. Pasa el 1 sumando, me queda 3x al cuadrado igual a ¿cuánto?
9. 9. Bien. Después, ¿quién pasa? El 3. El 3. Me va a quedar x cuadrado, 9 dividido 3, 3. Y después cuando el cuadradito pasa a raíz o valor absoluto, como quieran, quiere decir que el valor absoluto de x igual a raíz de 3 va a admitir más menos raíz de 3. Ahora, de esos dos valores, ¿cuál corresponde al intervalo abierto? Raíz de 3 es 1,70 y... 73. Bueno, y 1,73, positivo o negativo. ¿Cuál pertenece al abierto? El positivo. El positivo. Entonces la respuesta es el valor de x o el valor de c es raíz de 3. Positivo. Este corresponde al abierto. Encontré un valor, acuérdense que el dibujo sería así. Encontré un valor en el cual esa raíz de 3, que corresponde al intervalo 0,3 abierto, la recta tangente es así, está inclinada. La recta tangente está inclinada, la pendiente no vale 0. ¿Sí? La pendiente es distinta de 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, pero escuchen, no nos va a alcanzar el tiempo porque es más largo, bastante más largo, ¿sí? Faltaría hacer, si les toman un tipo de examen como el que está acá, que es la función partida, ¿sí? Pero en esta función partida que sí se puede aplicar el teorema, porque justo en el anterior que vimos, vieron que acá estaba la partida, y justo en esta partida que tomamos, justo no era derivable en el punto de salto. En esta que hay acá, ustedes ya vayan mirándolo, como yo se lo subí, vayan mirándolo que en esta función partida sí es continua y sí es derivable. Haciendo las derivadas parciales y todo, da. Entonces, cuando la función es partida, ¿cómo hacer para encontrar en cada uno de los intervalos, cómo hacer para encontrar, ¿sí?, el valor que corresponde a cada intervalo abierto? Acá hay que encontrar el punto que pertenece al 0,1 y hay que encontrar el punto que pertenece al 1,2. Pero les voy a decir un truquito para que ya lo vayan pensando. Cuando ustedes ponen la derivada igualada f de b menos f de a sobre b menos a, miren que para cada intervalo que ustedes ponen, para cada intervalo, miren que a y b son los extremos del intervalo total. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Lo único que les voy adelantando en estos escasos minutos que nos quedan, que aunque ustedes tengan una función, me refiero a trozos, pero que sea continua y que sea derivable, ¿sí? Si ustedes tienen una función que es continua y derivable, por ejemplo, así, que no hay piquito, que tienen una parábola y una recta, pero que no hay piquito, que ambas son continuas derivables, que entonces ustedes van a tener, ¿sí?, el extremo AB. Esa es la recta secante. ¿Ven? Entonces, cuando tracen una recta tangente a esa secante, ¿ven?, una paralela, capaz que el puntito, ¿ven?, lo encuentran en uno de los tramos. Cuando tengan la función a trozos, ustedes van a tener dos funciones. La van a partir, ¿no es cierto?, en el intervalo, por ejemplo, 0,1 y en el intervalo 1,2. Cuando hagan la derivada, van a poner la derivada en el primer trozo, f de b menos f de a sobre b menos a. La derivada en el segundo trozo, f de b menos f de a sobre b menos a. La derivada cambia según la función que te tocó en cada trozo. El numerito que vos vas a encontrar lo tenés que encontrar en este intervalo o en este intervalo. Pero f de b menos f de a sobre b menos a son los extremos del intervalo original, porque cuando vos trazás la secante, para encontrar la paralela, la trazás a la b total, no a la b de tu intervalito de cada una de las funciones. El AB es el original. Entonces, cuando miren este ejercicio, tengan cuidado que cuando evalúen, entonces f de b menos f de a sobre b menos a es este 0 y este 2. ¿Se entendió? Y cuando evalúen en 0 va a ser f de 0
van a tener que moverse por acá. Entonces, acá, por ejemplo, f de 0 va a ser 3. Pero cuando tengan que evaluar f de 2, va a estar por acá. F de 2 va a ser 1. Y b menos a va a ser 2 menos 0, 2. ¿Se entendió? Igualmente, como ya nos toca la hora, ya va a entrar la profe, igual, si no lo llegan a entender, cuando lo vean acá todo resuelto, retomamos a partir de acá. ¿Sí? Igual, ¿qué es lo más difícil de Rolle o Lagrange que nos puedan tomar? Es justamente la función partida, que es analizar la continuidad y derivabilidad en la función a trozos y después calcular el punto, que en general, cuando la función es a trozos, el puntito lo van a encontrar en uno de los trozos. ¿Sí? Pero bueno, igual es mucho, por hoy es muchísimo lo que hicimos, mucho. De todos modos, ya como la tienen subida, miran este. Y el 4, que es una función que a ustedes, algo que no les van a tomar, porque es un ejercicio que había que trazar estas rectitas. Es un ejercicio solamente geométrico. ¿Sí? El ejercicio 4, el ejercicio 4 era para trazar las rectitas, que acá está hecho el dibujo para que lo miren, pero era un ejercicio de dibujar. A ustedes dibujar no les va a tocar, sí saber la interpretación, pero no hacer el dibujo. ¿Sí? Bueno, ahí los dejo porque son I-29. Bueno, los dejo con el compromiso de que miren el ejercicio 3 y nos encontramos ahí el miércoles. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, no, de nada. Y seguramente la profe, como está en L'Hopital, ahí ya también el miércoles vamos a poder hacer L'Hopital, que L'Hopital es bastante mecánico, porque como son todos límites, eso les va a gustar. Es volver a calcular límites, pero con derivada, que es distinto que haber hecho límite con factorización y racionalización. Bueno, me voy, así le doy el pase a la profe puntual. Chau, chiquitos. El miércoles nos vemos. Chao, gracias, profe. No, de nada.